Hoy en Fernando Hugo Reportajes por Canal 6 Entre Ríos TV seguimos charlando con quienes nos visitan, tanto en Crespo como en Paraná. Hoy estamos en Paraná, charlando con los dirigentes del Foro de la Familia de Paraná, por un lado, por otro lado la Red de Familias Entrerrianas. Son dos instituciones, tienen sus años de vigencia en esta localidad. Y bueno, cada uno tiene algo para contar, así como estamos entrevistando a distintos sectores, distintas entidades, instituciones. Hoy vamos a escuchar qué es lo que tiene para decir con nosotros el Foro de la Familia de Paraná y la Red de Familias Entrerrianas. Empezamos con Mariela Bruno, docente jubilada, ¿no es cierto?, que pertenece a los dos entidades. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te vamos a contar lo tuyo. También estamos con Mary Imas, que es una docente jubilada. También. Bienvenida. Gracias. También estamos con Marita Marchini, que es abogada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Y finalmente con Paola Sandra Guía, que es farmacéutica y bioquímica. Buenos días. Bienvenidos y a charlar sobre estos temas que a ustedes tanto les preocupa. Mariela Bruno, contame un poquito cómo es vos estás en las dos, en el Foro de la Familia de Paraná y la Red de Familias Entrerrianas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, las dos son instituciones cuyo fin es la defensa de la familia, de los bienes que se refieren a la familia, la defensa de la vida, la defensa de la libertad de los padres, de educar a sus hijos, bueno, todo lo que tenga que ver con el movimiento natural de la familia. Sí. La diferencia es que el Foro de la Familia se aplica más a todas las cuestiones legales, todo el trabajo más jurídico, de conexión con gente que pueda ayudar a resolver ciertas circunstancias, y lo que es la red es más de vinculación de gente para las manifestaciones públicas, diríamos. Ajá. Y la ayuda concreta más masiva, diríamos, ¿no? Ajá. O sea, eso es, la función es esa, diríamos. ¿Cuál nació primero? Y el Foro de la Familia nació primero, después con el tiempo, con el tema del aborto, se reactivó el tema de la Red de Familias Entrerrianas y ahí tuvimos mucho protagonismo en el tema de las marchas. Incluso Paola estuvo en el Senado exponiendo en el año 18. Luego el foro comenzó a decaer en sus actividades y ahora lo hemos vuelto a poner en funcionamiento por una cuestión que necesitamos todos estos instrumentos para la defensa de los derechos de la familia que están siendo cada vez más atacados. Ajá. Lo primero que se va a preguntar el televidente es si esto tiene alguna vinculación religiosa. No, la Red de Familias Entrerrianas es una institución que es apolítica y no está identificada con ninguna religión, si bien todos saben que los que se han movido mayoritariamente por el tema por ejemplo, en el caso del aborto, han sido católicos y evangélicos. Es decir, que tiene mucho que ver también con el compromiso trascendental que tienen las personas que se ponen en la defensa de estas cosas. Pero no se identifica con ninguna religión, ni con ningún partido político tampoco. Si uno dice que nació, ¿cuándo? ¿En qué año más o menos? Entre el foro como el... no sé, el foro... Más o menos. En el 2006. En el 2006 y la red se reactivó porque en principio estuvo trabajando con otras leyes anteriores, pero fundamentalmente la actuación y la consolidación de la red se logró por allá por el año 2018. Cuando me decís, la familia está en crisis, ¿le podés escribir un poquito la idea? Bueno, la familia es lo que por ahí nosotros, cuando nos dicen hablen de familia, pareciera como que tenemos que hablar de una cosa tan difícil que todos experimentamos de última en nuestras propias personas. Pero bueno, hay que buscar y rastrear porque es algo tan grande, no porque sea chiquito, sino porque ser tan grande. La familia es como que hay que ir por los distintos aspectos, las distintas aristas. Dentro de las cosas que uno puede decir de la familia, un núcleo fundamental de la sociedad. La sociedad no existiría sin las familias. El lugar primario del desarrollo de una persona, los primeros educadores, los primeros
que atienden a un niño son sus padres dentro de una familia, es la primera sociedad natural, es el primer agente natural de educación donde los niños empiezan a recibir la educación y donde deben tener derecho de recibirla durante mucho tiempo antes que interfiera otro de afuera. Es el primer gran factor cultural en la vida de los hombres donde se transmite la cultura, la religión también, las costumbres, las tradiciones. Célula básica de la sociedad es como se lo definía en el colegio cuando nosotros estudiamos, célula básica de la sociedad, es decir, el primer grupito que puede asemejarse a una sociedad y donde los niños desde el inicio comienzan de sus padres comprendiendo lo que es vivir en sociedad. Uh-huh. Si una familia así educa bien a sus hijos, se puede tener la garantía de tener una sociedad más ordenada y mejor. Uh-huh. Porque los ciudadanos nacen en las familias, se forman en las familias, reciben la nutrición espiritual y moral de sus padres. Claro. ¿No? Es la célula. Si la célula cancerígena, ¿qué pasa si aparece una célula cancerígena en un cuerpo? Se la trata de sacar porque puede infestar a todo el cuerpo de la persona. Bueno, lo mismo en la familia. Nosotros ahora vemos una crisis en la institución familiar porque vemos la enfermedad del grupo social. Bueno, vos me hablás sin interferencia exterior. ¿Vos crees que el gobierno por Estado, en los distintos lugares, no solamente en Argentina, en otros lugares, interfiere demasiado dentro de lo que es el núcleo familiar? Indudablemente. Que sea la familia como núcleo social debe contar con el apoyo subsidiario de las otras instituciones. No que vengan a resolver los problemas que naturalmente puede resolver ella misma, sino que necesita esa ayuda. Y hoy por hoy vemos que dentro de las instituciones, propiamente el Estado está interfiriendo, se está metiendo en las relaciones de los esposos, con todas leyes que desnaturalizan el vínculo varón-mujer, con la educación de los hijos, ideológicamente dándole toda una doctrina a través de los colegios, a través de todos los medios con que cuenta el Estado y que la familia está como indefensa, los medios de comunicación, ¿no? Todo lo que el Estado promueve, apoya, fomenta, legaliza, pareciera que va todo en contra de esta unidad de donde deben salir los ciudadanos mejores. Uh-huh. Y donde indudablemente que de las familias mejores salen ciudadanos mejores. Eso uh-huh. No lo puede negar nadie, ¿no? Uh-huh. Porque a no robar, a no mentir, a no ser estafador, a no ser egoísta, se aprende en la familia. Uh-huh. Mary Imas, docente jubilada, cuando Mariela hablaba sobre la educación, ¿no es cierto? En la escuela te enseñan cosas que antes no se enseñaba, o sea, se hace más énfasis sobre ciertas cosas que antes no se enseñaban. ¿Cuál son esas cosas que a ustedes les parece que habría que cambiar hoy o que fueron mal instrumentadas? Bien, yo creo que hay que aclarar algunas cuestiones. Mariela hablaba de que la familia es una sociedad natural, primera y necesaria, partamos de esa base. Base de la sociedad, ¿sí? Es decir, célula básica de la sociedad. Toda estructura social se consolida sobre la base de estas instituciones familiares y constituyen lo que llamamos los cuerpos intermedios, dentro de la cual la escuela es una parte importante y una herramienta importante. Por encima de ellos el Estado, que tiene como misión fundamental, ese es el deber del Estado, llegar a la obtención del bien común social como causa final de toda organización social. Y el Estado debe trabajar para eso, ¿sí? Corresponde al Estado, por supuesto, intervenir en lo que tiene que ver con cuestiones educativas, entendiendo la escuela como un organismo que cumple una función subsidiaria, como decía Mariela, ayudando a las familias en aquellas cuestiones que la familia no alcanza a cumplir en el ámbito de la educación, partiendo de la base de que la familia es la primera educadora. El Estado, una de las cosas con las que nosotras estamos trabajando y hablamos mucho de esto, tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral,
cuáles son los derechos de los padres y cuáles son los deberes que también los padres tienen en relación a estas cuestiones, ¿no? Y para nosotros es un tema que nos interesa mucho, sobre todo porque se lo ha impregnado de muchas cuestiones ideológicas y porque muchas veces se restringe también a los padres el derecho de participar y de tomar decisiones en cuanto a cuestiones esenciales que tienen que ver con el eje de la familia, que es la formación en las virtudes y en los valores morales. Ese es un derecho que es exclusivo de los padres, incluso está garantizado por la ley. La educación sexual integral, en la ley que la promueve, en el artículo número 6 dice que le corresponde al Estado Nacional, y es así, plantear los lineamientos generales que implican a la ley. Y en el artículo número 5 explícitamente lo dice que cada comunidad educativa tiene la posibilidad de elaborar su propio proyecto institucional, dentro del cual se deben abordar, esa propuesta educativa debe dar respuesta a la realidad sociocultural en la cual se encuentra inserta la institución escolar, al ideario institucional y también a las convicciones de sus miembros. Si decimos que la familia es la célula básica de toda organización social, que es la que da origen a los cuerpos intermedios, las escuelas como instituciones de cuerpos intermedios, en su función subsidiaria, ¿a qué nos referimos con eso? Digo, a ver, yo soy profesora de historia, puedo saber mucho de historia, pero no sé nada de físico-química. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de formación integral, la escuela lo que busca justamente es proporcionar aquellas herramientas, ¿sí?, que la familia, digamos, como tal, bueno, necesita que la escuela aporte estos conocimientos. Ahora bien, esto es importante decir que estos artículos de la ley garantizan el derecho primordial de los padres como educadores, ¿sí? Ese es un derecho y es una obligación también. Los padres tienen también la obligación de comprometerse a conocer los contenidos y también aportar sus ideas e intervenir en estas cuestiones, porque esa es la garantía de que se respeten también los valores y los principios a través de los cuales, bueno, se maneja la familia. Esta educación integral debe estar basada sí o sí en el respeto del orden natural y del derecho que tienen los padres, garantizado por ley, a transmitir también, como decíamos, valores, no solamente morales, sino también valores religiosos. Y en esto no tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la educación pública y la educación privada. Hay que decir que la verdad hay que decirla en todos los ámbitos y que esto corresponde para todos. Participen en instituciones que sean de gestión privada y pertenezcan a agrupaciones o movimientos religiosos, y como los chicos que se educan también dentro de lo que llamamos la educación pública. Es decir, esto para todos, partiendo de que es base del orden natural y que es derecho primordial de los padres. Dejar en manos del Estado solamente estas cuestiones, como por ejemplo el tema de educación sexual integral, específicamente que nos interesa en cuestiones educativas, pone a la sociedad en un grave riesgo, porque un Estado ideologizado y que no respete estos principios y estas bases, indudablemente ataca los fundamentos de lo que es la base fundamental de la organización social, que es la familia, y el derecho que los padres tienen sobre sus hijos. Así que bueno, una de las cosas que vemos, analizamos estas cuestiones, planteamos estas problemáticas, animamos a los padres a participar abiertamente en las cuestiones educativas y en la formación de sus hijos. Y bueno, trabajando entre todos, basado en estos principios de los cuales usted con todos los avances que hubo, ¿usted cree que va a haber algún retroceso? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en algún otro lado, se está dando marcha atrás en lo que es la ley del aborto, ¿no es cierto? Ustedes estuvieron muy en contra de la ley del aborto. ¿Usted cree que en algunas cosas va a haber algún retroceso? A ver, no hablemos de avances o retrocesos. Yo creo que tenemos que buscar el bien común social. Y en ese bien común social hay que respetar principios fundamentales que hoy en día se ven avasallados. ¿Sí? Como por ejemplo, bueno, estas cuestiones que tienen que ver muchas veces con educación sexual, descontextualizadas de la edad de los chicos, de la realidad de los chicos, y enseñando y promoviendo ideologías que atentan contra el orden natural y contra la familia. Bueno, doctora Marchini, ¿no? Abogada. La pregunta era si ya está avanzado las leyes, si están en alguna manera, como ustedes dicen, avasallados ciertos principios de la familia y de la educación. ¿Hay algo que haga que eso esté en discusión hoy, o ya es algo que no tiene más remedio, que esto va para adelante y va a estar en el futuro en chisporroteo con ustedes, con la ideología o con la idea que ustedes tienen con respecto a lo que debe ser la familia? No, para nada, no es un caso cerrado, sino todo lo contrario.
los padres, creo que en virtud de esos derechos que les son reconocidos y que hoy, como usted también expresaba, son avasallados, los padres tienen que hacer valer esos derechos frente a ya sea las instituciones educativas, ante los colegios, que son la complementariedad de los padres. ¿No es cierto? Porque hoy los colegios se pretenden, con esas políticas nacionales que le bajan, ser ellos los educadores primarios, arrogarse el lugar que le corresponde a los papás, como bien decían las chicas. De modo tal que los padres tienen que saber perfectamente que existe un plexo normativo bastante variado que nos permite hoy a nosotros hacer valer ese derecho y que sea respetado en su totalidad. Obviamente no es una tarea fácil, sino que es difícil, pero creo que los papás tenemos que estar preparados para esa lucha de hacer valer ese derecho a educar a nuestros hijos y elegir la educación que queremos de nuestros hijos. Y no permitir que a nuestros hijos le hagan creer cosas o le enseñen cosas que vayan contra la propia naturaleza. Esta ideología de género a nuestros hijos a través de la educación sexual integral le pretenden educar o fabricar una realidad basada en el sentimiento. Soy lo que siento, soy lo que me percibo, más allá del sexo asignado al momento de nacer. De modo tal que inclusive hasta a estas leyes que nosotros hoy combatimos han permitido que niños de 5 años, cuando los padres no quieren hacer alguna intervención quirúrgica, alguna hormonización, pueden a través de los defensores públicos acudir al juez para que éste suplante la voluntad de los padres. Hasta ese avasallamiento hemos llegado. De modo tal que los padres sí tienen muchos medios, desde una simple nota manifestando, solicitándole al colegio su abstención de suministrarles contenidos pseudopornográficos, de hacerle participar en los talleres, o hacerle dibujos que a veces no compadecen con lo que realmente ellos sienten. Entonces, en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer es hacer esa nota para que se abstengan. Y cuando los colegios no siguen insistiendo en su postura, podemos ir avanzando en otros medios, carta, documento, que se los intima, a que directamente cesen en darle en esas clases, que nuestros hijos sean partícipes de esas clases. ¿Tiene algún ejemplo? ¿Pasó eso ya alguna vez? Acá en Paraná, hablando con otras colegas, hemos llegado hasta al tema de la nota, en donde los colegios, sí, obviamente colegios católicos. En los colegios estatales se han presentado notas y no hemos tenido respuesta, pero hay que también ver que por eso arranqué diciendo que los padres tienen que estar despiertos, no dejar y realmente ser vigilantes, ser celosos de lo que le enseñan a sus hijos, porque los padres no podemos claudicar a nuestro deber de enseñar a nuestros hijos, de educarlos, porque a nosotros nos van a pedir cuenta de eso. Entonces nosotros a nuestros hijos tenemos que defenderlo, y con esa, a la pregunta que usted iba, es que evidentemente en los colegios los papás están un poco adormecidos, están quietos, es como diciendo, ya no tenemos que librar la batalla, y creo que nosotros venimos para decirle que es todo lo contrario. La batalla hay que darla, y por más que sea difícil, hay que seguir bregando, porque tenemos, insisto, un plexo normativo que a nosotros nos habilita a decir, este derecho nosotros lo vamos a ejercer y no hay nadie más quien lo puede ejercer, porque somos los agentes primarios, únicos y exclusivos en la educación de nuestros hijos. Bueno, Paola, Sandra, farmacéutica y bioquímica. Así es. Usted ve por la farmacia, ¿qué es lo que se vende? Sí, tristemente. ¿Se vende mucho? ¿Es pastilla del día después, inyecciones abortivas o medicamentos abortivos, cosas por el estilo? Sí, mucho, lamentablemente. Pero yo creo que esto responde a algo que va más allá de lo que vemos, digamos así, que es un poco esta revolución cultural, digamos, que se ha instalado y que ha ido como derribando muros, por decirlo de alguna manera, y avanzando a nivel social, ¿no? Esta revolución cultural, donde ideas revolucionarias han sido implementadas en la sociedad de una manera que ni siquiera la gente se ha dado cuenta, es decir, porque la mayoría de la sociedad no ha leído ni Marx, ni Feuerbach, ni ninguno de esos autores
y sin embargo actúan como si hubieran leído o supieran de esas ideologías. ¿Y esto por qué? Porque culturalmente se ha ido, avanzando en estas cosas, en esta revolución, y se han ido implementando estas ideas. Primero con la ley del divorcio, con el matrimonio igualitario, con la educación sexual integral, con el aborto, la anticoncepción, la eutanasia, que es una ley que ahora se está tratando en nuestro país, que hay varios proyectos presentados, hasta llegar a proyectos de pedofilia, como están presentándose ahora en España. Nosotros tenemos que mirar un poquito lo que está pasando en el mundo para saber lo que nos espera a nosotros, porque esto es una cosa como de manual que se va dando en todos lados, ¿no? Así España como y Francia, yo vi que España y Francia, y bueno, y se ha perdido ese respeto, digamos, ese valor de la vida. Entonces la anticoncepción poco a poco ha tomado un lugar preponderante en la sociedad, tan es así que la mayoría de las mujeres, o una gran cantidad de mujeres, toman píldoras anticonceptivas, toman las píldoras del día después, sin tener en cuenta el daño que se hacen a su propia salud y los efectos abortivos que tienen estas píldoras. La valoración también que se hace de la vida humana, ¿no? A partir de la ley del aborto, contrariamente a lo que se decía cuando se trataba la ley, que no iban a aumentar la cantidad de abortos, han aumentado exponencialmente la cantidad de abortos en nuestro país. ¿Tenemos cifras? En el año 2022 se mataron 132.000 niños por aborto en nuestro país. Es una cifra altísima. O sea, uno tiene que pensar que son vidas humanas que se terminan antes de nacer. Eso es un aborto. Y también esa banalización de decir, esos 120 y pico mil fueron a través de pagados por el gobierno. Claro, por nuestros impuestos en realidad. Y eso... Por nuestros impuestos. Ajá. Lamentablemente, nosotros con nuestros impuestos estamos financiando que se maten inocentes en el vientre de sus madres. Con el disfraz de interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo. O sea, no hay ninguna interrupción, porque lo que se interrumpe se reanuda. Esto es terminar con la vida de una persona en el vientre de la madre. Hasta y ahora, esto a su vez, perdón, que lo interrumpa, esto a su vez también trae una violencia social, porque no hay diferencia entre la muerte, por ejemplo, de Lucio Dupuy y la de un bebito en el vientre de su madre. Todos nos escandalizamos, todos nos rasgamos las vestiduras por la muerte de Lucio Dupuy, pero es solo hacer visible lo que estamos haciendo de manera invisible, entre comillas, día a día en todos los hospitales de nuestro país. Es como hacer visible lo que en realidad todos los argentinos estamos siendo cómplices, porque de alguna manera todos somos cómplices, ya sea porque lo apoyamos o ya sea porque guardamos silencio. Entonces, eso más la educación sexual que se vuelca, se empuja a los chicos a tener relaciones precoces. A las chicas de 12 años se las está invitando a tener relaciones sexuales. Total, tienen la pastilla, si la pastilla falla, tienen el aborto. Entonces, eso también acarrea promiscuidad, acarrea relaciones traumáticas también en los chicos, porque un chico de 12, 13 años no tiene una madurez psicofísica, ni física ni psíquica, para enfrentar una relación sexual. Eso trae a su vez traumas muchas veces, y eso a su vez acarrea después otros problemas como las disforias de género, que lamentablemente hay cada vez más. Y nosotros decimos, ¿por qué hay como una pandemia, podemos decir así, de personas que no se sienten cómodas en su propio sexo y piensan que, o se perciben que tienen otro sexo? ¿Por una cuestión genética? No, porque la genética es clara, hay dos sexos, varón y mujer. Por una cuestión biológica, tampoco, hay dos sexos, masculino y femenino.
en el reino animal y en el reino vegetal y en los seres humanos. Por una cuestión psicológica, tampoco. Hay varones y mujeres. ¿Por qué? Porque los chicos, al tener esa avalancha de estímulos, esa precocidad en las relaciones sexuales, esas relaciones traumáticas, ahí es cuando empiezan a plantearse sus dudas y sus disforias de género. Por eso es que hay como una pandemia de gente que, y generalmente cuando se estudia a esas personas a fondo y seriamente, se ve que las disforias de género parten de 3 causas principales: abusos sexuales, violencia intrafamiliar o falta de identificación con el progenitor del mismo sexo. Esas son las 3 causas principales de las disforias de género. La causa biológica, podríamos decir, de un origen hormonal de esa disforia, son un porcentaje mínimo de la cantidad de gente que no se siente cómoda, por decirlo de alguna manera, en su propio sexo. Entonces nosotros, destruyendo la familia, atacando, como decía Mariela y Mary, la célula de la sociedad, que es la que forma los hombres y las mujeres que van a formar parte de esta sociedad, es cuando destruimos nuestra propia sociedad. Es como un suicidio social. Estamos en un año netamente electoral, ¿no es cierto? Dentro de los candidatos que se están presentando o que van a presentarse, hay algunos que están de alguna manera pregonando lo que el Foro de Familia y la Red de Familia Entrerriana están opinando sobre estos temas, o todos están con lo que ya se hizo. Lamentablemente, yo creo que en este momento los 2 partidos mayoritarios, digamos, que serían lo que se denomina así en la jerga política como oficialismo y oposición, son 2 caras de una misma moneda. Son 2 caras de una misma moneda. Si usted se fija, analizando, por ejemplo, la ley de aborto, hubo proyectos presentados desde los 2 lados, desde el oficialismo y desde la oposición. Con respecto a la eutanasia ocurre lo mismo. O sea, esta revolución cultural ha avasallado, digamos, y ha impregnado todos los partidos políticos. Puede ser que haya algunas opciones que no defiendan este tipo de cosas, como la ideología de género, el aborto, y que defiendan el derecho a los padres a educar a sus hijos. Pero claramente no son las 2 opciones mayoritarias, digamos así. Y yo creo que también es una cosa que el pueblo argentino tiene que empezar a votar con más inteligencia, porque un poco se da eso también, de que la gente dice, no, bueno, pero no va a ganar, no lo voto. Pero bueno, hay que interesarse, hay que saber, informarse de las plataformas de los partidos, y ver también qué proyectos hay, qué presentan, de qué partidos son los que presentan esos proyectos, para realmente votar a conciencia, ¿no? Hoy hay muchas separaciones, divorcios, familias ensambladas, que dicen, bueno, nosotros somos distintos, no tenemos familia, padre, madre, hermanos, abuelas, ¿no es cierto? Porque mis abuelos ya se separaron, mis padres están separados, ya, mi madre se casó 3 veces o mi padre se casó. ¿Cómo entienden ustedes que se vive dentro de la sociedad, personas que tal vez no tienen el concepto de familia tradicional como la que ustedes están pregonando? Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Es un poco producto de esta revolución cultural, ¿no? De cuando se votó la ley del divorcio, muchos de los que defendían esa ley decían, bueno, no va a pasar nada, el que se quiera separar se separa y el que no quiera separarse no se separa. Pero bueno, a 30, 40 años después estamos viendo las consecuencias de tantas familias destruidas. Por supuesto que habrá familias que llevan esa situación mejor que otras, ¿no? Pero realmente lo ideal es que la familia esté constituida por un hombre y una mujer con sus hijos y
y que esa familia se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Obviamente que este proceso destructivo para reconstruir todo esto va a llevar mucho tiempo, pero yo creo que hay que apostar a reconstruir un poco la sociedad, ¿no? Porque si no decimos, bueno, esto ya está todo perdido, no se puede. No, yo creo que nosotros tenemos que apostar, en primer lugar, los padres, aún estando separados, a hacerse cargo de la educación de los hijos, porque el deber educativo de los padres es un deber educativo, ¿no? O sea, tenemos el derecho de educar a nuestros hijos y el deber también de hacerlo. Yo creo que muchos padres han renunciado también a eso, han dicho, bueno, ya está, van a la escuela, ahí les dan todo. Como dijo hoy muy bien Marita, tenemos que estar atentos, ser padres vigilantes, y por supuesto, si hay familias que están los padres separados, no olvidarse que lo principal son los hijos que han tenido, ¿no? O sea, porque muchas veces en esas batallas, idas y vueltas de padres y madres que se pelean, los que salen perjudicados son los hijos. Bueno, se nos pasó un poco el tiempo, pero igual quiero que todas den alguna opinión para el televidente que está viendo y dice, bueno, ¿qué saco en limpio de esta charla? ¿No es cierto? Arrancamos por acá. Bueno, fundamentalmente que una cosa esperanzadora es que la ideología se muere, porque no es natural, se muere. Una cosa que no es natural tiende a la desaparición. No sé cuánto, 100 años, pero va a morir, desaparece. Lo natural es lo que siempre... ¿Cómo se entiende eso? Para que gente que está escuchando dice que se muere la ideología, ¿qué es eso? Que siempre va a resurgir lo que es natural. Y lo natural es que un varón y una mujer se casen para tener hijos y los eduquen. Y esos hijos educados sean los miembros activos de la sociedad una generación siguiente. Okay. Esta ideología nos tiene avasallados. Quizás nadie se da cuenta a lo que hemos llegado. Los otros días una periodista decía, después del Día de la Mujer y de tanta asquerosidad frente a la figura de la mujer realmente, y de tanta cosa fea, errónea, porque esas personas no representaban a las mujeres que son madres, que quieren vivir una vida ordenada, son las que representan todo este movimiento revolucionario cultural que ya lo dijo Paola. Eso tiene su hora, no sé cuánto, pero tiene su hora, y hay que trabajar por la familia de uno y hacer familia fuerte desde la de uno y juntarse con otra familia que piensen igual, que son muchas, pero nos tienen como tan aturdidos que pareciera que somos únicos. Mary. Bien. Decirles a los padres, papás, ustedes son sujetos de derecho para decidir sobre valores morales y religiosos para sus hijos. Y no es solo un derecho, sino que también es un deber, una obligación como padres. Por lo tanto, intervengan en las cuestiones educativas, vayan a la escuela, asesórense, pregunten, fíjense en qué les están enseñando a sus hijos y partan desde la base del orden natural, así, sencillo. Por eso digo, esto no es una diferencia entre quienes pertenecen a la gestión pública y quienes pertenecen a la gestión estatal. Acá tenemos que formar ciudadanos. Tenemos que terminar con la subversión de valores y volver a refundarnos en aquellas cosas que son esenciales. Y los padres en esto cumplen un papel primordial. Papás tienen derechos. Hagan valer sus derechos en educación. Muy bien. Marita. Siguiendo el pensamiento de Mary, sí, yo los invito a los papás que no claudiquen, que libren la batalla, que sean partícipes de esta contrarrevolución a la cual le proponemos, porque en definitiva el orden natural siempre va a triunfar y el bien va a triunfar. Que no regalen a sus hijos, que no dejen o no se crucen de brazos, a eso los invito, y que sepan que hay un ordenamiento jurídico que nos quieren hacer creer que no nos quitan todos los derechos, no, hay que hacerlo valer para que ese derecho sea una realidad. Finalmente, Paola. Bueno, yo el mensaje también para los padres, que también se esmeren en educar hijos que sean fuertes, digamos, porque esta sociedad es una sociedad bastante particular, digamos, pero
con la fortaleza que da el cariño y la dedicación de un papá y una mamá que se dedican a educar a sus hijos. Entonces nosotros creamos hijos fuertes que pueden salir a la sociedad y no sentirse vulnerables, digamos, en esta sociedad que es una sociedad agresiva, es una sociedad un poco complicada, digamos así, y valorar eso, como decía Mariela, hay muchas familias que quieren el bien de sus hijos, unirse entre familias, apoyarse y no perder la esperanza, porque lo que uno siembra, tarde o temprano lo recoge y en gran cantidad en la familia. Muy bien. Le agradezco la visita. Bueno, gracias a usted. Contado A usted. Lo que tiene cada uno en su corazón y en su mente, y bueno, por algo están reunidas y unidas en un foro y una red. Vemos de acá un tiempo, nos juntaremos vuelta y nos contarán a ver qué pasó después de un tiempo, donde ustedes, según ustedes, la cosa se va derrabancando, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, después de 50 años se cayó el fallo por el cual se fundó la ley del aborto en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, durante 50 años hubo aborto en Estados Unidos y a partir de un fallo, que es el fallo Roe versus Wade, y ahora después de 50 años ese fallo se cae, o sea que en Estados Unidos es distinto que acá porque es como más federal, digamos, real. Uh-huh. Entonces muchos estados han como abolido o restringido mucho más el aborto a partir de la caída de este fallo. Uh-huh. Y eso no ocurrió, digamos, casualmente, sino porque hay gente que ha perseverado en el trabajo, en un montón de cosas durante estos 50 años. Muy bien. Gracias. Hasta pronto. Buenas tardes.